Hola, bienvenidos. Hoy tengo aquí al lado a una persona que fue compañero mío en Enciende la Luz, alguien a quien respeto mucho y para mí una institución dentro de un marco de escalado. Este vídeo es uno más de de la serie que tenemos de marcos de escalado para que tengas toda la información de primera mano y de calidad y pues puedas decidir, en el caso que tengas que escalar agilidad, cuál es el mejor escenario para ti. Así que, Leo Tapia, bienvenido. Muchas gracias por la presentación, ¿eh? La verdad es que no me la merezco, por supuesto. Sí, bueno, sabes que sí. ¿Cómo estás? Bien, contento de verte después de tanto tiempo. Hmm. Y bueno, me gusta mucho tu sala, tu casa. ¿Has Muy, visto? muy minimalista, me gusta. Tenemos un decorado espectacular. Para mí... ¿Has visto cómo se ve el mar, no? Después aquí ponemos algo, ¿no? Ponemos un croma, algo así. Y esto muy bien también, ¿eh? La botellita ahí de Enciende la Luz. Bien. ¿Qué tal tú? Muy bien. Pues bien, yo como siempre, ya sabes. Igual de calvo e igual de bajito. Hombre. Bueno, Leo, para la gente que no te conozca, pero ya te conozco bien, ¿quién es Leo Tapia? Sí, Leo. Me gusta que me digas Leo y no Leonardo, fíjate. Sí. ¿Quién soy? Soy de Chile, lo primero, nací en Chile. Toda mi vida he estado allí la mayoría del tiempo y luego me vine aquí por razones diversas. En cuanto a lo profesional, estudié ingeniería, soy ingeniero, he estado trabajando desde 2006 en producto digital, desarrollo de producto digital en distintos roles. Y por ahí por 2008 llegó a mi vida la agilidad. Muy pronto. Pronto, sí. Y fue tan pronto o sea, cuando empiezas a hacer algo que es nuevo, lo haces mal, ¿no? El camino ha sido de mucho aprendizaje a partir de ahí. No había tampoco mucha comunidad en ese tiempo. Entonces, claro, fue interesante. Bueno, comencé como te digo, en el mundo de la agilidad como desarrollador, en parte de un equipo Scrum, tuve mi primer sprint por ahí, por ese año, 2008. Y luego, tuve una formación que me cambió un poco, ¿no? La forma de ver el trabajo, que fue justamente la Scrum Alliance que hice en ese tiempo. Tanto en el formato de la formación, que era totalmente distinto a lo que yo estaba acostumbrado a recibir. Diferente al momento del PowerPoint, ¿no? Y Total, alguien que está ahí hablando. no, totalmente distinto. Sí, y luego, por supuesto, en el contenido, ¿no? En el contenido de la formación como tal. Yo tuve un poco, como te decía, un cambio porque normalmente cuando tú eres desarrollador tú estás acostumbrado a estar en tu ordenador y de alguna forma estás en una zona de confort, ¿no? Tienes tu ordenador, tus cosas, sabes lo que tienes que hacer, normalmente sabes lo que tienes que hacer, pero me di cuenta que me faltaba algo y tiene que ver con eso, con las personas, ¿no? Con poder ayudar a las personas e intentar ayudarles en su camino de hacer mejor su trabajo en el día a día. Claro, y llegué a la agilidad a través de eso. Curiosamente, claro, hay un poco de o sea, es verdad que la agilidad valora mucho las relaciones humanas, pero luego entendí que no era el fin, ¿no? Normalmente llegas ¿sabes? Los caminos te llevan por lugares distintos. Y al final, claro, aprendí un poco lo que era la agilidad y bueno, fui creciendo, me vine aquí me di cuenta que había aquí a Madrid, quiero decir, y me di cuenta que había una comunidad muy grande de agilidad, mucho más madura. ¿Qué año era, Leo? Yo me vine aquí en 2014, hace 9 años, sí. Y aquí, claro, mi aprendizaje explotó mucho más. Tuve suerte de compartir con mucha gente de la cual he aprendido mucho y de participar y aprender en proyectos también muy interesantes, ¿no? Lo que nos convoca hoy, que tiene que ver con LES, ¿cómo llegué a LES? Bueno, por ahí por 2016 tuve la oportunidad de hacer básicamente estaba en un proyecto en el que había que escalar, ¿no? Y sin saber mucho me puse a explorar, a investigar lo que había y me llamó la atención inmediatamente LES más que el resto. A esta altura del partido no recuerdo por qué. Y aunque lo recuerdes, lo vamos a dejar para después. Muy bien. Dejamos ahí Muy bien. ¿Cómo se llama esto? Cuando dejas ahí un anzuelo, el cliffhanger, ¿no? Creo que es cliffhanger, sí. Sí, Pues dejamos sí. ahí el anzuelo. Perfecto. Y el que lo quiera saber,
El Que que sé quiera que- saber por qué para ti inglés es tan relevante, va a esperar un poquito. Perfecto. ¿Te parece? Total. Bueno, porque es que yo creo que antes de meternos ya un poco en harina de qué es LES, es interesante, o a mí me parece súper interesante, entender con qué óptica miras tú la agilidad para entender por qué te identificas más con LES. Así que mi siguiente pregunta, Leo, es ¿qué es para ti la agilidad? Esta pregunta me gusta mucho porque la agilidad, hoy lamentablemente la palabra agile o agilidad ha perdido un poco el significado, creo. O sea, cuando usamos mucho algo, cuando se pone de moda, perdemos el significado, ¿no? Para mí, como te comenté hace un rato, yo llegué a la agilidad pensando que era algo que tiene que ver solo con personas y con ayudar a las personas. Y luego me di cuenta que no, o sea, que al final, queramos o no, las compañías tienen que subsistir y tienen que, digamos, maximizar el ROI, ¿no? Y a partir de eso, me gustó mucho también el planteamiento de LES desde ese punto de vista, que la agilidad se define desde LES como un mecanismo para maximizar el retorno de la inversión, ¿no? Así de simple y al mismo tiempo así de amplio, ¿no? Sí, pues es cierto que hay mucho debate ahí y yo creo que son ópticas diferentes, ¿no? De personas que no sé si tiene que ver con su reciente llegada a la agilidad o que de verdad lo ven de esa manera, que tienen el foco muy puesto en la motivación de las personas, en la felicidad. Y bueno, digamos que para mí eso es como una consecuencia de una buena práctica de agilidad, ¿no? Para mí, una empresa que está bien conectada, que tiene los cables bien conectados, una empresa a la que le importa atender en condiciones, cuidar a su cliente y que trata de ser competitiva y luchar por ser siempre el número uno en el mercado, eso es agilidad, ¿no? Una empresa que es capaz de identificar un cambio de tendencia en el mercado y responder de forma rápida y efectiva. Sí. Creo que eso que es un propósito, yo creo que es súper interesante, ser parte de una empresa líder y entendiendo cuál es tu aportación ahí, es la consecuencia por lo que luego la gente pues, está motivada, está contenta en el trabajo y eso hace que rinda mucho más. Total. ¿No? Creo que ahí pues el foco, comparto contigo, que al final la agilidad no es más que una palanca más para hablar de empresas que son resilientes, que son capaces de liderar un mercado competitivo, porque claro, un mercado en el que no tienes competencia te da exactamente igual, puedes hacer las cosas como quieras, ¿no? Y hablamos también de mucha eficiencia interna Sí. a la hora de hacer operación. Me gusta lo que dices porque de alguna forma se identifica en lo que dices que existe un círculo virtuoso, ¿no? Si hay mayor motivación, felicidad y bueno, y si la gente está contenta en lo que hace, normalmente, obviamente hay muchas más variables, pero normalmente eso se ve en los resultados de la empresa. De la misma manera, cuando tienes buenos resultados, te motivas más. Entonces, y eso es algo que se va retroalimentando Claro. de manera... Ahí lo único que es lo que te decía, que tiene que estar bien cableado. Claro. Tiene que haber una relación causa-efecto entre el resultado y tu aportación, ¿no? Cuando eso está desconectado, entonces dices, bueno, pues mi empresa va bien, fenomenal, me pueden dar un bonus, que es dinero y me da para unas cenas o lo que sea, pero no hay una identificación del ser, del individuo, ¿no? Sí. Con ese órgano más grande, con esa entidad que es la empresa y que goza de buena salud. Te alegras porque dices, bueno, pues tengo un año más de contrato. No lo sé. No, pero yo creo que está muy por debajo de lo que podría ser la relación entre la persona y el ente. Total. Sí, sí, sí. Fíjate que suelo usar otra definición también de agilidad. A mí me gusta buscar definiciones lo más simples y cercanas a la persona a la que se lo estás contando, ¿no? Y hay una que me gusta mucho que tiene que ver con el método científico. O sea, yo creo que todos hemos visto en el colegio o incluso si hemos tenido la oportunidad de hacer investigación luego en la universidad, hemos tenido que estudiar el método científico y seguirlo incluso, ¿no? Para mí la agilidad tiene que ver también con aplicar el método científico en desarrollo de producto digital. Bueno, de producto, no digamos digital, producto, ¿no? Tienes que tener hipótesis, bueno, hay un problema, tienes que formular, probablemente ver la competencia, el estado del arte, ver qué hay ahora respecto al problema que tiene el cliente, formular una hipótesis, oye, esta solución va a solucionar, valga la redundancia, esta necesidad o va a resolver la necesidad, defines métricas de éxito, que eso también en un método científico lo tienes que definir, ¿no?
experimentas y luego pivotas si es que ves que la hipótesis no es válida, etc. O sea, para mí encaja perfecto. O sea, tú puedes hacer una correlación entre el método científico y lo que normalmente haces a nivel de agilidad en mindset total. O sea, me gusta también como dar ese tip de decir, mira, si conoces el método científico, ya llevas la mitad del Claro, camino. que esto no es cosa de chamanes, sino todo lo contrario. Total. Qué bueno. Y Leo, cuando hablamos de escalar agilidad, ¿qué es para ti el escalado agile? Este es un tema interesante. Estuve mirando el vídeo que has hecho con Alex, Sí. que le has preguntado también esto. Bueno, la definición normal es bueno, aplicar los principios de agilidad a una organización grande, ¿no? Pero probablemente si tú le cuentas esto a alguien que está en el día a día ahí con los equipos... ¿En qué se traduce ¿qué eso? es eso, no? Como muy abstracto. ¿En mi idioma? Claro. Si le preguntamos a alguien, probablemente a un Scrum Master o a alguien que está en el día a día con los equipos, te va a decir de manera mucho más pragmática, mira, el escalado quiere decir que tienes un producto y más de un equipo trabajando en ese producto. Y a nivel práctico, técnico incluso, podemos decir que esa es la definición, ¿no? Me gusta LES en ese sentido porque estas dos visiones, la un poco más pragmática, la un poco más genérica de pensar en la organización como algo a lo que le puedes aplicar la agilidad, y luego tan concreta como decir que si tienes un producto en el cual trabaja más de un equipo, esas dos cosas las une con un principio fundamental que LES define como la definición de producto. O sea, es súper importante para LES que tú reorganices cuáles son tus productos en la organización. Por lo tanto, eso, si te fijas, aúna ambas cosas. Aúna esta visión sistémica de la organización y que la quieres de alguna manera rediseñar. Y por otro lado, oye, tienes, no sé, un producto, 5 equipos trabajando en ese producto, ¿cómo lo hacemos, no? Entonces, para mí es básicamente eso. Cómo poder aunar esa visión sistémica y luego llevarlo al día a día. Por ejemplo, por aterrizarlo un poquito más, todo el mundo conoce Spotify. El modelo, dices tú, No, ¿no? no, la aplicación. La La aplicación. aplicación. O porque eso, no es un modelo. o la aplicación de tu banco, con la que haces Sí. un Bizum Sí. o haces una transferencia, un pago de cualquier tipo, Sí, ¿no? cualquier aplicación, digamos. Claro, yo creo que todo el mundo sabe, o la gran mayoría de personas sabe, o debería saber, que un producto como Spotify o un producto como la aplicación del banco es un producto muy complejo. Entonces, no vale con tener un equipo trabajando ahí, sino que necesitas a muchos equipos muy bien coordinados y muy bien cohesionados, ¿no? Y eso es lo que, darle orden a pequeños equipos ágiles Sí. para resolver problemas más complejos, es lo que nos da, ¿no? Al final es lo que llamamos el escalado, y luego Sí. tenemos diferentes moldes, como el que tiene un molde para hacer muffins, o un molde para hacer una tarta redonda, o un molde para hacer una tarta Sí. cuadrada. Dependiendo de cuál sea el problema a resolver y cómo lo quieras resolver, aparecen luego ya esos diferentes marcos, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, lo que has dicho, son aplicaciones, son productos complejos. Aunque yo creo que es interesante también detenerse ahí y ver y pensar dos veces, hacer un checklist de decir, ¿tenemos que escalar? Esto es algo que es muy importante. Sí, decía Alex en el vídeo, de hecho, dice, si puedes no escalar, no escales. De hecho, Craig Larman en la formación del LES, en la oficial que él hace, como creador del framework, lo primero que dice, por un ejemplo, no recuerdo el detalle, pero él cita a una persona a la que se le preguntó que había estado a cargo de un proyecto gigantesco, ¿no? Y dice, ahora que ya está terminado, ¿qué harías distinto? Y él diría, mira, en lugar de haber tenido toda esta gente, cientos de personas, contrataría a los 10 mejores y que ellos lo hagan solos. Que tiene que ver un poco con eso, ¿no? Decir, a ver, tenemos que escalar. Con simplificar el sistema, simplificarlo, ¿no? Tenemos que escalar, y igual la respuesta es no, ¿sabes? Pero claro, ¿qué pasa? Que también, vuelvo al tema de la moda, muchas veces escalar en tu currículum queda bien, ¿no? No solo en el de una persona que guía como nosotros, sino que incluso el de una compañía, ¿no? Hay muchos CEOs que lamentablemente hay muchas motivaciones, esto ya es otro tema, ¿no? Hay muchas motivaciones detrás de por qué alguien quiere hacer una adopción de agilidad en su empresa, y lamentablemente muchas veces tienen que ver solo con un tema de mostrarlo, ¿no? No hay de fondo una necesidad, bueno, la necesidad probablemente está, pero no hay un propósito claro, un propósito claro, exacto. Qué bueno. Sí, sí. Oye, Leo, ya vienes hablando hasta ahora has hecho menciones a LES.
spoiler también, ¿no? Ya que estamos esto de cliffhanger, spoiler. Sí. Claro. Venga, si quieres puedes spoilear más, pero ¿qué es LEST? Para que no lo sepa. Mira, esto me gusta. ¿Qué es LES? Te puedo devolver un poco la pregunta y decir, Claro. para ti, ¿qué es lo que es LES? ¿Qué es lo primero que se tiene en la mente? Para mí, un marco de escalado Agile. Y me gusta mucho el nombre porque es una pequeña contradicción con el concepto de marco de escalado, que significa más, ¿no? Y el nombre significa menos. Sí. Eso me parece súper, ¿cómo te diría? Lo voy a decir de forma fina, me parece atractivo, Atractivo, sí. excitante. Muy bien. Mira, yo te pregunto, me gusta preguntarle a la gente porque en general, sí, lo que sobresale de LES o lo que la gente suele saber de LES es el framework, lo ve como un framework. Y es verdad. De hecho, son dos frameworks, ¿no? No es solo uno. Pero más allá de esos frameworks, yo definiría LES como un sistema de diseño organizacional, ¿no? LES, los frameworks, como he dicho, son dos, son bastante simples de entender, son bastante simples o sea, tú, de hecho, entras a la web, lo primero que vas a ver es una foto de hecho vamos a compartir imágenes también de manera paralela, tú ves y de un vistazo puedes entender qué es lo que es LES. Está la dinámica, ¿no? de cómo se da. Pero yo creo que más interesante que eso es entender esto del sistema de diseño organizacional. Es algo como ya te comenté hace un rato, tiene que ver con cómo definir los productos dentro de la organización, eh, cómo lo ves de una manera sistémica, ¿no? O sea, yo creo que si lees, una de las cosas que a mí me trajo LES cuando aprendí, o una de esos aprendizajes que no esperabas, tiene que ver con el pensamiento sistémico, ¿no? Que así dicho muy rápido y para la gente que no ha escuchado qué es lo que es, tiene que ver con ver el sistema como un todo e intentar optimizar el todo y no Las caer, partes. caer en optimizar partes o lo que Que desestabilicen el sistema completo. se le suele llamar optimización local. O sea, lo que intentamos es que la optimización sea global y no local, ¿no? Para mí eso fue, bueno, suena muy simple y al mismo tiempo no, como muchas cosas en agilidad. Eh, Muchas de las decisiones, o de las decisiones que se toman en LES al momento de que Craig y Bas Bode, que son los creadores de LES, dicho sea paso, no los he mencionado, ellos son los creadores de LES. LES comenzó en 2005. O sea, de hecho, este año cumple mayoría de edad. ¿Es verdad? Sí. Y luego a partir de ahí, bueno, hay tres libros que son muy importantes, que son seminales en todo lo que es el LES. Dos de ellos son los que te explican el marco y uno documenta cientos de experimentos que ellos han hecho durante este tiempo, ¿no? Entonces me gusta porque lo puedes ir viendo desde lo más prescriptivo hasta lo más experimental, ¿no? Tienes ambas cosas. Entonces, bueno, eso, creo que es interesante entender, yo sé que la gente por lo general, hace un par de semanas hicimos un meetup de LES donde se hizo una introducción y la gente lo que quiere saber es cómo funciona LES, el framework. Claro. ¿No? La herramienta para ponerla en marcha, la solución rápida, ¿no? La práctica, ¿no? Entonces, claro, quizás por ahí tiene sentido ahora empezar, ¿no? LES, una de las cosas que define como muy importante es que tú tienes por cada producto tienes un product owner, ¿no? Cosa que ya es distinto a otros marcos. Por lo tanto, tienes un product owner, tienes un producto y tienes un product backlog de manera consecuente. Si tienes un producto, tienes un product owner, tienes un product backlog. Y luego puedes tener equipos N. Como te decía, son dos frameworks, el LES a secas y luego el LES huge, ¿no? Enorme, gigante, que está pensado para equipos, para cuando tienes más de 8 o 10 equipos de ahí en adelante. Obviamente esto no es una regla que tengas que seguir así, o sea, dependerá del contexto. Bueno, ¿no? cuando tienes pocos equipos lo puedes hacer con LES a secas, cuando ya empieza a aumentar más la complejidad y se nota, tienes LES huge. Y se recomienda comenzar con un LES a secas. Para aprender, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, hay un concepto muy interesante en LES que le llaman la organización paralela, Parallel Organization, que es básicamente, como la compañía ya tiene sus formas y sus reglas y todo, tú lo que haces es crear una organización paralela que tiene independencia, con la cual tú puedes saltarte reglas de la organización actual, tradicional, y ahí hacer pruebas, y ahí hacer experimentos y montar un LES, digamos, de manera un poco más independiente, ¿no? Y luego ya efectivamente hay un roadmap de adopción donde tú vas ya
esa organización paralela la vas agrandando, la vas haciendo más Vas grande. haciendo transferencia, ¿no? De lo Sí. antiguo, de lo legacy a lo nuevo. Totalmente. Sí. Entonces, bueno, eso. Luego, a nivel de framework, lo que a la gente le interesa normalmente, a nivel de eventos, por ejemplo, el S es Scrum. Eso es otra cosa interesante. Si nosotros tuviésemos un diagrama este ejemplo lo uso mucho con gente que viene del mundo técnico, ¿no? Si tuviésemos un diagrama orientado a objetos, Scrum estaría arriba y luego LESS sería una especialización de Scrum. LESS sigue siendo Scrum. No es muchos Scrums, es uno solo. Esto quiere decir que no vamos a replicar, no vamos a tener muchos Scrums en la compañía, sino que idealmente tendremos un sprint compartido, ¿no? Por lo tanto, tendremos una planning, como comienza Scrum, como define Scrum, tienes una planning. La diferencia es que la primera parte de la planning es conjunta entre todos los equipos que componen este LESS. La primera parte es la parte estratégica de la planificación, que son qué ítems del backlog se queda cada equipo. Definir el objetivo del sprint, definir y en consecuencia qué vamos a abordar en este sprint, ¿no? Eso común. ¿Por qué? Porque muchas veces, y de hecho se fomenta eso, que equipos distintos cojan PBIs comunes. De esa manera, porque claro, el riesgo siempre está en crear silos. Cuando tú tienes equipos distintos, si tú en cambio fomentas que equipos distintos trabajen en ítems comunes, en los mismos problemas, ya estás evitando el silo de alguna manera, ¿no? Entonces, sí, totalmente. La parte estratégica, la primera es común, ¿no? Y luego ya la segunda parte va a depender. Normalmente cada equipo se va a su rincón. A ver, estoy hablando que idealmente esto se hace en persona. Hoy las cosas han cambiado mucho. Hay herramientas que te permiten también tener estos breakout rooms y puedes moverte de una a otra con libertad. El concepto es ese, ¿no? Que luego cada equipo va a su lugar, a su espacio más privado. Total. Y ahí ya entiendo que es la parte en la que ellos ya van desgranando su sprint backlog, o sea, lo van completando, desgranando pues, en tareas y en algunos accionables de más bajo nivel, ¿no? Sí, pero fíjate que normalmente, como tú dices, se separan, ¿no? Pero, volviendo al ejemplo anterior, si hay elementos comunes, no te puedes separar, porque tienes que diseñar, entre comillas, esos elementos. Por lo tanto, se sugiere tener también, según el caso, tener Sprint Planning parte 2 también conjuntas, en función de esos elementos, ¿no? Entonces, claro, hasta ahí bien, Scrum, Planning, tienes ya los elementos, tienes un plan técnico de cómo lo vas a hacer, has colaborado entre equipos, y luego ya lo que ocurre en el día a día suele ser, como muestra la imagen del LESS, cada equipo va en carriles distintos, o sea, tienen su propia daily, ¿vale? No hay una daily común. Hay experimentos que de hecho están documentados en el libro en el cual muchas veces se sugiere tener cada cierto tiempo un cross daily, pero eso es algo que dependerá del contexto y de la necesidad, no es algo no es una regla del LESS, ¿vale? Y luego, bueno, fin de sprint, voy a dejarme el refinamiento para el final. Fin de sprint, de la misma manera que tenemos una planning común al comienzo, tenemos una review común. La review es común. Cada equipo no va a mostrar cosas separadas, porque se supone que es un producto único, ¿no? Claro. Por lo tanto, se hace una sprint review común. Hay muchos formatos que se sugieren, por ejemplo, el bazar, que es algo que es como un mercadillo, ¿no? Tú tienes ahí distintos features mostrando PBIs y las personas, los usuarios, los stakeholders van un poco acercándose a cada lugar, y esto también se puede simular de manera remota. O sea, a día de hoy ya casi todo se puede buscar, ¿no? Y luego las retrospectivas, que es la otra parte del cierre del sprint, se mantiene la retrospectiva de Scrum, que es la de equipo, donde el foco es eso, el equipo, la interacción del equipo, cómo internamente han estado trabajando en el sprint y buscar cómo mejorar. Pero hay una nueva, que es la overall, se llama Overall Retrospective, que es... la conjunta. Es conjunta. El foco es... la interacción entre equipos, ¿no? La transversalidad ahí. Totalmente. Más sistémico, ¿no? O sea, veamos... Y eso cuesta, pero no que te corte, eso cuesta, fíjate, anda que no he hecho yo ese ejercicio con sistemas millones de veces. Y la gente está tan metida en su pequeña tribu, en su equipo, que les cuesta entender que hay momentos como este, en lo que estamos haciendo es pegarle un repaso a la forma en la que interactuamos con otros, ¿no? Claro. Pero es que lo que nos ha pasado a nosotros específicamente es, pero es que ahora tenemos que ver qué le ha pasado
a nuestro equipo de equipos. Total, sí, sí, sí. Bueno, normalmente se hace, depende del tamaño, si es una adopción de muchos equipos, tener ahí a 50, 60 personas es un poco complicado, ¿no? Se suele hacer con representantes también, ¿no? Que sean rotativos, por supuesto. Muy interesante. Que no sea algo, que no sean siempre los mismos, porque si no al final vas creando subtítulos, ¿no? Claro. ¿No? Entonces, bueno, eso también es... Hay muchas cosas que dependen del contexto, ¿vale? En este caso, si van todos o no, ya dependerá del contexto y del tamaño y todo eso, ¿no? Y luego, bueno, eso en cuanto al cierre del sprint, luego ya comienzas otro sprint. Y respecto al refinamiento, aquí tenemos un cambio con Scrum. En LESS, el refinamiento es un evento. Como sabes, en Scrum es una actividad, ¿no? Aquí sí es un evento. ¿Por qué? Porque es el lugar donde se fomenta más el aprendizaje. Cuando tenemos equipos distintos, el riesgo que tenemos, que lo hemos dicho hace un rato, es estos silos, ¿no? Esto que cada uno que se especializan en ciertas cosas y eso al final no es bueno. Sobre todo porque te impide poder adaptar. Tú quieres tener un conocimiento lo más repartido posible, porque en el momento en que estamos trabajando en una feature, pero luego esa feature deja de ser tan importante, todos los equipos pueden pivotar y poner foco en otra. Eso requiere una inversión de conocimiento, cognitiva sobre todo, porque es más tiempo el que necesitas para refinar. Quizás no es tan eficiente si lo miras desde el punto de vista de... Que esto es lo que suele decir la gente, no, pero es que no es eficiente. Yo prefiero tener un equipo que tenga este foco, este equipo que tenga otro foco y así, ¿no? Claro, eso si tu objetivo es simplemente entregar cosas más rápido, seguro que lo vas a lograr. Pero si tu objetivo es tener la agilidad empresarial, la agilidad global, en el momento en que este equipo se quede sin cosas importantes que hacer, dime tú qué va a hacer. Claro, totalmente. ¿No? Entonces, el refinamiento es muy importante desde ese punto de vista. Ha habido cambios el último tiempo en LESS en cuanto a cómo lo aconseja hacer. Normalmente teníamos un overall refinement, que es donde se define qué se va a refinar, se dice qué equipo va a refinar qué cosas van a refinar juntas, y luego ya eso daba un poco el pie a que tú puedes tener refinamientos singles a nivel de equipo independiente u otros que somos colaborativos. Hoy LESS ha cambiado la web. De hecho, yo no me di cuenta hace un par de semanas y ha quitado esto de los singles. Ha habido un aprendizaje ahí aparentemente. Sí. Voy a investigar más porque como esto es algo que yo me he dado cuenta hace poco, no es algo que... No conozco la razón detrás de por qué lo han hecho, ¿no? Pero mi intuición es que tiene que ver con los silos. O sea, que normalmente los equipos, y es lo que yo también he experimentado, he visto cuando he adoptado LESS en algunos lugares, que los equipos tienden a hacer single refinement, o sea, tienden a hacerlo de manera independiente porque es más fácil, porque hay más foco. Todos estos secos cognitivos que al final les hacen tomar decisiones de manera muy rápida, ¿no? Y finalmente, ¿qué pasa? Que lo que decía hace un rato, cuando hay que cambiar de dirección, no tenemos la información. Están desubicados, claro. Ahí, fíjate, a mí me ha servido siempre muchísimo desde hace un montonazo de años, que ya lo hacía hace 10 años, es una cosa que tú has comentado, que es el coger los representantes, ¿no? Cuando tienes una única pila de prioridad y tienes varios equipos acometiendo esa pila de prioridad, todos tienen que ser capaces de entender cuál es el problema que resuelven de esa pila. Entonces, como a priori no lo sabes hasta que planificas, es necesario que en el ejercicio del refinamiento participen. Pero claro, como tú decías antes por la parte de la retrospectiva, no puedes tener a 60 personas refinando a la vez. No tiene sentido con un único product owner. Entonces, yo recuerdo ya en la época de Odigeo que ahí lo que hacíamos era juntar a representantes de los equipos a darle una vuelta al backlog con el product owner, y luego esa persona, lo que hayan conversado, las decisiones que hayan tomado, es responsable de llevárselas automáticamente después al equipo y compartirlas. Si hay alguna duda, pues se puede volver otra vez al product owner o como sea, ¿no? Pero es un sistema súper efectivo. Totalmente. Y además con ese sistema, para mí, o sea, rotativo y para mí voluntario, porque hay personas, por ejemplo, que no se sienten capaces o que no están preparados hoy. Pueden sentirse capaces pero en realidad no están preparados, o pueden estar preparados y no sentirse capaces, o directamente no tienen ganas de tener exposición porque son caracteres muy tímidos. Entonces, claro, forzarle y llevarle a un lugar como ese, ostras, pues le pone una tesitura demasiado complicada, ¿no? A veces inmanejable. Entonces, el sistema rotativo de refinamiento conjunto y además voluntario, a mí me ha funcionado siempre fenomenal. Fenomenal. Si tienes siempre los mismos voluntarios, te está poniendo en evidencia otro problema diferente que no tiene que ver
Con el refinamiento. Con el formato, totalmente. Es. Sí, sí, sí. Sí, sí. Leo, bueno, ya tenemos un poquito de información sobre qué es LES. Y ahora quería preguntarte algún ejemplo real que tú como gran conocedor de LES, nos puedas poner. Si pudiera ser uno que digas, jo, aquí ha funcionado o ha venido fenomenal, y aquí, mira, en este otro contexto, no ha funcionado del todo bien. Lo dejo libre a lo que tú quieras compartir con nosotros. Te agradezco de nuevo Yo no me considero experto, yo simplemente creo que he tenido la suerte de haber trabajado, de haber tenido experiencias de adopción en LES. Tengo la suerte también de pertenecer a la comunidad, que luego lo hablaremos también, y de aprender mucho de gente que respira y vive LES, ¿no? Pero para nada no me considero un experto, ni mucho menos. Mira, hay dos cosas que me gustaría comentar respecto a casos de estudios, de donde esto ha funcionado y donde no ha funcionado. Y ahí también voy a hacer un poco de spoiler. Como yo te comentaba, hay dos frameworks dentro de LES, ¿no? LES a secas y LES Huge. A secas y LES Huge vamos a tener un meetup la semana que viene, donde va a venir un trainer de LES a Madrid, bien especialmente. Escucha, probablemente la semana que viene ya esté caduco cuando publiquemos este vídeo. Ojalá, ojalá. Bueno, por si quieres decir cuándo es o cuándo fue. De hecho, yo ya lo estaba diciendo pensando cuándo se va a publicar, pero sí, es el vale. día 7 de noviembre. Perfecto. ¿Vale? Perfecto. Viene especialmente a contarnos el caso de uso, perdón, el caso de estudio, donde él participó, donde él de hecho tuvo su experiencia transformadora en LES, que es BMW, el proyecto de conducción autónoma. ¿No? Cuando ellos crearon un coche de conducción autónoma, lo hicieron con LES. ¿Vale? Qué bueno. Ahí, de hecho, fue una adopción que lideró el propio Craig Larman. O sea, ellos contactaron directamente al creador del framework. Y este chico, Constantin se llama, quien va a venir, era un Scrum Master en ese tiempo. Y él, claro, él aprendió mucho de Craig, tuvo la suerte de aprender mucho. Y luego, bueno, esto ya años, ¿no? A día de hoy ya él es un trainer y, bueno, se encarga de difundir un poco también la palabra. Entonces, si te parece, en cuanto al... Porque eso van a ser 2 horas de preguntas y de detalle y de conclusión ahí. Yo te puedo contar una experiencia que tuve del otro framework, que es el LES a secas, sin decir nombres de compañías ni nada de eso, pero sí contarte que el desafío era bastante grande porque teníamos que... Había una empresa española que compró varias empresas más pequeñas del mismo sector en Estados Unidos. Cada una en estados distintos. Tú sabes que en Estados Unidos un estado y otro es como ir de aquí en Europa de un país a otro, ¿no? En cuanto a dimensión. Entonces ya es un desafío. Esto fue en época pre-pandemia. O sea, estamos hablando donde el tema del remoto no era algo que todavía estuviese muy extendido. Entonces esos eran desafíos interesantes. El proyecto como tal, o el producto, era la web, era unificar las webs. O sea, tener una web única que hasta ese momento cada una tenía su propia web corporativa y también de gestión de cliente, ¿no? De gestión, bueno, sí, donde el cliente podía entrar y hacer sus gestiones del producto. Entonces, claro, el desafío era principalmente juntar eso. Habían equipos de desarrollo distintos, de distintas compañías, con distintas formas de trabajar. Has dicho algo muy interesante antes. Si no hay urgencia si no hay competencia, no hay crisis y por lo tanto te tomas todo con más calma, ¿no? En este caso, por ejemplo, era un sector que es el sector energético, que no había mucha urgencia. O sea, no había una motivación. O sea, no te van a quitar tu trozo de la tarta porque ya lo tienes. Te lo puedes tomar con tranquilidad y el mercado no es cambiante. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? La tranquilidad yo creo que siempre viene bien en cualquier proceso de transformación. No tienes que ir corriendo, no tienes, ¿no? Pero por otro lado no tienes ese sentido de, oye, es que las cosas las tenemos que cambiar. Claro, puede ser que el exceso de tranquilidad también se transforme en una falta de ambición, ¿no? Sí. Entonces, yo lo veo como eso, como una doble cara, ¿no? El desafío ahí y el aprendizaje que yo tuve también fue el rol de Product Owner. Una de las cosas que yo haría distinto, si tuviese que enfrentar nuevamente ese mismo desafío, sería darle más atención al rol de Product Owner porque
lamentablemente, bueno, no sé si lamentablemente, pero el Product Owner muchas veces se malentiende, ¿no? Hay una disfunción respecto al rol, como que es alguien que está entre el equipo y el usuario y el cliente, como alguien que tiene que estar gestionando, microgestionando, mejor dicho, lo que hace el equipo, el backlog. Sí, tiene que gestionar el backlog, por supuesto, pero no microgestionando el backlog, que yo creo que son dos cosas distintas. ¿Qué pasa? Que los Product Owners, el que cogimos en ese momento era alguien que era más bien un Team Output Owner. De hecho, está documentada en la web de Les una disfunción que es cuando tu Product Owner no es un Product Owner, sino que es un Team Output Owner. ¿Qué quiere decir? Que se enfoca en que el equipo sea eficiente, no en que el producto sea el mejor. Claro, en maximizar el output, pero no en la utilidad. Eso es. No poniendo foco en el outcome. Totalmente. Entonces, claro, cuando nos encontramos con eso, o sea, tenía este perfil, esta persona, y cuando lo ponemos de repente a cargo de un producto donde iba a haber 7 o 8 equipos trabajando, él decía, pero es que esto yo no lo puedo hacer, porque su visión de su rol era el de estar ahí microgestionando lo que hacía el equipo, ¿no? Creo que una de las cosas más importantes en Les, otro desafío más importante, es que tienes que tener gente buena. Si tú me preguntas a mí, Leo, ¿dónde tú harías Les y dónde no lo harías? Yo te diría, si tú tienes la opción, o sea, primero tienes que tener el sponsorship del comité ejecutivo. Si no, es que no lo hagas. No hagas un piloto pequeño porque ¿por qué? Porque si no no va a resultar. ¿No? Es como cuando hay un ejemplo, hay una metáfora que me gusta mucho. Si tú tienes en tu casa, tienes humedad en el baño, en la cocina, lo que sea, y llamas pides 2 presupuestos, llamas a uno, Mario te dice, oye, mira, yo aquí quitaría la humedad con, no sé, con un paño, luego pongo masilla, se llama, o esto, Sí. ¿no? Lijo, pinto y ya está. Y esto te lo hago en una tarde. ¿Vale? Luego llamas a otro y te dice, ya te llama la atención porque ya se toma más tiempo, ¿eh? Observa, mira, te hace preguntas, ¿cuánto tiempo lleva esto? ¿Cuál fue el síntoma? Luego va y dice, ¿podemos ir a hablar con el vecino Sí, claro, vamos. Le hace preguntas al vecino, toma apuntes. ¿No? Luego vuelve y te dice, mira, yo creo que lo que está pasando aquí es que hay una cañería, una tubería, lo que sea, que está detrás, que está rota y que está generando esta filtración. Esto te va a tardar 2 meses. Y de hecho, ¿sabes qué? Ahora que te lo digo, yo esa cañería, si lo hacemos este trabajo, la quitaría de ahí y la pondría por acá. Estábamos hablando de indagar para encontrar el problema raíz y no trabajar sobre el síntoma. Eso es. Si tú puedes hacer eso, o sea, ¿tú a quién llamarías? si tú fuese... Hombre, yo lo tengo claro. Yo lo Y tengo claro, por supuesto, al primero. Y curiosamente no hay... Y curiosamente no hay tanta diferencia en el coste, ¿eh? Porque esta gente que te ofrece estas cosas de fachada suelen cobrar lo mismo. Mira, esto vincula mucho con la siguiente pregunta que te quería hacer, y es, hay 2 formas de arrancar con agilidad, o con un marco de escalado, me da igual, de dar pasos, ¿no? En tu empresa. Tienes el concepto del Kaikaku, el Big Bang, el vamos con todo a muerte, que es lo que hacen algunas consultoras de mucho renombre, ¿no? Se meten 2 meses, traen su PowerPoint de 150 slides y dicen, la agilidad se practica así. Que además huele, ya sabes, sospechosamente a lo que yo llamo el modelo fantasma, que es el modelo que nunca fue, que es el de Spotify. El modelo que nunca fue modelo, exacto. Y luego hay otra manera, bueno, que claro, en 2 meses dices, ya tenemos la empresa transformada, tenemos 50 equipos ágiles. Y dices, bueno, tienes a la misma gente haciendo las mismas cosas, les has cambiado el nombre y listo, pero es un poquito esto, me recuerda un poco esto que tú decías, ¿no? Ese sería el primero, ¿no? Efectivamente. Es, bueno, que metemos un poquito de pintura y listo, pero la gotera sigue estando ahí. Y hay otra forma, en mi opinión, de enfrentarlo, que es, bueno, para mí aplicando iterativo incremental, ¿no? Empecemos por un problema más pequeño, echémoslo a andar, descubramos cuáles son los problemas que nos encontramos, los problemas reales, por el camino, antes de empezar a escalar. Porque también comentaba con Alex que el problema que hay cuando escalas
es que los problemas también los escalas. Entonces, si tienes problemas y los escalas, lo haces todavía mucho más grande. Claro, luego hay abandonos. Entonces, con esto te quería preguntar, ¿cómo recomiendas tú a alguien que esté viendo este vídeo, que diga, Leo me ha convencido con LES, lo voy a investigar un poco más y quiero empezar a dar los primeros pasos? Imagínate que es una persona del comité de dirección de la empresa. Vale. ¿Cómo le recomiendas empezar con LES? Bueno, primero educarse, ¿no? Aprender de LES. Yo creo que eso es muy importante. Fíjate que una curiosidad, Craig Larman, que es el co-creador de LES, nos contó una vez que alguien le preguntó en la sala, le preguntó, oye, ¿cuál es el ratio de éxito de LES? O algo así, ¿no? Entonces él fue más allá y dijo, mira, más que el ratio de éxito, te voy a comentar de cuánta gente que me llama, con cuánta gente yo termino colaborando y haciendo una adopción. Y al final era algo así como un 85% de no, de descarte. ¿Por qué? Porque él básicamente, bueno, él es una persona bastante especial, ¿no? Y él tiene una serie de checklists, tiene un checklist donde hay una serie de criterios que él dice que tenemos que seguir esto. Si tu compañía no es capaz de seguir esto, no podemos trabajar, ¿no? Una de ellas es que tienen que participar, todo el comité ejecutivo, o sea, todo el C-Level, tiene que participar en una formación que hace él, que es la misma que de hecho cualquiera puede pagar la abierta de LES. 3 días, primero eso. Segundo, tienes que leerse los libros. O sea, él fíjate que va poniendo estos requisitos, ¿no? Entonces, claro, yo esto lo comento de manera un poco graciosa, porque claro, es normal que el 85% de la gente te diga, es que yo no me voy a leer 3 libros así. Claro, pero hacerlo sí que es un reflejo ya del compromiso que hay. Eso. Entonces, él se asegura de que es un triaje perfecto, porque al final se asegura que los que sí llegan a ese punto merece la pena invertir el tiempo, ¿no? Entonces, yo diría que lo primero es no caer en esto, es una exageración esto, ¿no? Desde algún punto de vista. Yo diría que sí es importante educarse, entender, aprender. Hay una formación especialmente para ejecutivos que se llama LES for Executives, que yo la recomiendo mucho, que la puedes hacer. Tiene un enfoque mucho más a ese rol. Eso a nivel de aprender, ¿no? Yo creo que también siempre es importante la comunidad. Yo sé que esto probablemente para un ejecutivo, claro, pueden ser cosas que son un poco hippies, ¿no? Hablo de la comunidad de aprender, o sea, de ver casos de estudio, de ver, ¿no? Lo bueno es que la web de LES está muy bien hecha y hay mucho material, muchos casos de estudio muy bien documentados, de los cuales puedes aprender mucho. Luego ya de la parte de educación yo diría, vale, no sé, hay 3 principios fundamentales en una adopción LES que un ejecutivo debe tener en cuenta. Primero, que sea, no sé, visualmente sería algo así, que sea profunda, pero estrecha. Mejor eso que amplia, pero superficial, ¿no? Haciendo cuenta que esta profundidad tiene que ver con el stack de la compañía, ¿no? Y eso tiene que ver un poco con lo que tú decías hace un rato, iterativo incremental, ¿no? Identifiquemos cuál es ese estrecho, cuál es la casuística, la línea de negocio, etcétera, que tiene sentido extraer y hacer esta organización paralela. O sea, el primer paso sería entonces que el comité de dirección reciba una educación apropiada, Sí. ¿no? sobre el LES y los problemas que resuelve LES y cómo los resuelve. Sí. Siguiente paso. Sobre todo porque hay un principio fundamental que es que para que esto sea un éxito tienes que creerte esto. O sea, no creer, ese no es el verbo apropiado. Tienes que entenderlo y adueñarte de ello, ¿no? Ahí se usa la palabra own versus rent. O sea, aduéñate de esto y para eso tienes que aprender, tienes que estudiar. O sea, no me creas, no le creas a Craig, no le creas a nadie. Edúcate, estudia, entiéndelo y ya lo vas a sentir como propio. Eso es mucho mejor que seguir los consejos de alguien porque alguien te lo dice porque es experto, porque eso es alquilar, ¿no? Es el rent. Primer paso, lo que decía, educarse. Segundo, identificar ese deep and narrow, ¿no? Lo trato de traducir, estrecho y profundo, ¿no? Y eso extraerlo a una organización paralela, donde tú puedas, que es como tu caja de experimentos, ¿no? Ahí tienes mayor autonomía, puedes hacer cosas. Otro consejo, no sé si pasos, yo diría más que son principios, más que pasos. Otro principio sería que tiene que ser top-down, pero también bottom-up.
O sea, no sacas nada con tener si haces top-down, no sacas nada con tener al C-level totalmente con esto, pero luego la gente en los equipos desconectada de lo que es eso, y al revés, también mal. O sea, si solamente haces, transformas el día a día con la gente en los equipos, pero luego el C-level no está al tanto de esto y escucha, sí, si están haciendo algo como que no están va a llegar un momento en que los equipos van a chocar con este techo de cristal, es decir, oye, es que aquí es que no se puede aquí, es que esto no se puede. Entonces, creo que es importante tener esas dos direcciones. Y el tercero, que tú ya lo has mencionado, que sea voluntario. A nadie le gusta que le obliguen a hacer algo, y sobre todo un cambio. Y ahí vuelvo a decir lo del own versus rent. Creo que como coach, como consultor, nuestro rol o nuestra labor es hacer que la gente pueda entenderlo y pueda adueñarse de esto como propio. Y que luego ya tú eres opcional incluso, porque ya te das cuenta que ellos defienden la causa y no tú, ¿no? Entonces, para eso, voluntarios, ¿no? Hay también un concepto muy interesante que tiene que ver con job safety versus role safety, que sería algo así como, mira, seguramente vamos a hacer muchos cambios organizacionales, no todos los roles que existen hoy van a seguir, algunos van en contra de LES, y eso crea un poco de miedo, ¿no? Pero ahí tú dices, ya, pero no te preocupes, el rol no va a seguir, pero tu trabajo lo tienes. Si estás dispuesto... Que es uno de los miedos clásicos de las personas frente a un proceso de transformación. Claro. Es, ¿qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mí? Entonces, aquí lo que dice un poco Les es, oye, no te preocupes, si tú eres voluntario y estás dispuesto y crees en esto y estás dispuesto a llevar a cabo otro rol, perfecto, eres bienvenido. No vas a perder tu trabajo, vas a perder tu rol, quizás. Igual no, igual el rol se mantiene. ¿No? Se transforma, sí. Se transforma. Qué bueno. Bueno, Les, vamos a cerrar hablando brevemente de la comunidad. Te he llamado Les. Bueno, me he llamado Les y... Bueno, Les, vamos a hablar de la comunidad de Leo. De Leo, eso. Leo, cuéntanos un poco, para ir cerrando ya, esa comunidad incipiente que hay en España de LES, y yo creo que vamos a spoilear un pelín sobre ese evento especial del que ya grabaremos también otra entrevista, pero que va a ocurrir en septiembre del año que viene en España. Yo estoy muy contento porque, a ver, primero, es verdad que esto no lo hemos hablado, pero en España no tiene la misma presencia que tiene en el resto de Europa, sobre todo en países, diría, anglosajones, ¿no? Sí que hay mucha presencia allí, y también países de Europa, más de Europa del Este, ¿no? Estoy haciéndolo al revés, ¿no? Bueno, no sé, es que estoy aquí con la cámara. Haciendo el robot. Claro. Pero bueno, me explico, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, bueno, la verdad es que llevo años pensando cómo incentivar, cómo difundir un poco la palabra, ¿no? Y con la ayuda de la Comunidad Europea, de la cual soy parte, hemos logrado, por ejemplo, este año se llevó a cabo, bueno, básicamente hay 2 eventos por año, los oficiales, que son el Les Coach Camp, que es un formato más pequeño, 30, 40 personas, se trata de mantener así porque queremos que eso fomente el networking y el aprendizaje, ¿no? Que es un open space, ¿no? Formato Coach Camp, pero un open space más bien pequeño, ¿no? Que se suele hacer en distintos lugares de Europa. Este año fue en Málaga, por primera vez se hace en España, así que eso estuvo muy bien, fue una oportunidad súper buena, creo yo, para España, para poder, digamos, acercárseles, ¿no? Y acto seguido, hace menos de un mes, se decidió hacer la siguiente conferencia del LES, que es el otro evento anual, que ya estamos hablando de una conferencia muy grande, cientos de personas, ¿no? Con keynotes, donde viene Craig Larman y Bas Bod, que son los creadores del LES, y ellos hacen su keynote en cada conferencia. Y bueno, y mucha gente más, por supuesto. Va a ser en Madrid el próximo año, en septiembre, ¿vale? Así que sí, muy contentos. Paralelo a esto, estamos haciendo meetups, ¿no? Estamos intentando traer gente de Europa, de Alemania. La comunidad más grande de LES es en Múnich, está en Múnich. Pero bueno, hay en Berlín, en Nueva York, en Toronto, aquí en Praga hay una muy grande también, bueno, en fin, ¿no? Hay muchas. Entonces, claro, mi objetivo es un poco
es ese, ¿no? Que eso también vuelva aquí, o sea, que eso también se dé aquí. Yo creo que si ayudamos a difundir la palabra y a explicar y a tratar de educar de qué es lo que es LES, a la larga podríamos tener más adopciones. Las hay, ojo, no estoy diciendo que aquí yo sea pionero ni mucho menos, las hay, las ha habido hace años ya. Pero comparativamente con otros marcos de escalado es minoritario, ¿no? Comparativamente no, para nada, claro. Tampoco el objetivo del LES es ser, digamos, líder en ese sentido, ¿eh? O sea, en cuanto a cantidad de adopciones. Se espera más la calidad en ese sentido, ¿no? Pero sí es verdad que estamos, en España concretamente, estamos bastante por detrás. Entonces creo que sí es interesante tener, como tú has dicho al comienzo, es poner esta es una opción, así como las hay otras, y que luego cada uno tenga la libertad de poder decir con cuál ir, ¿no? Entonces, bueno, muy contento por eso. Hay mucha actividad, como te decía, el 7 de noviembre viene Constantin a hacernos un meetup a Madrid, en el centro de Madrid, por Génova, la calle Génova, luego ya publicar, bueno, sí, ya está publicado. Y eso, y luego vendrá otro, y estamos ya hablando con otros trainers que van a venir, que están interesados en venir. Algunos serán remotos, otros serán presenciales, ¿no? Así que, bueno, en la descripción del vídeo lo que vamos a hacer es dejar un enlace al meetup de LES para que la gente que tenga interés pues vaya, lo encuentre fácilmente y se sume. total. Y lo otro que quería comentar, cuando me has preguntado cómo comenzar con LES, y lo has enfocado un poco en el ejecutivo, pero también a mí me gustaría hacer un pequeño inciso para el Scrum Master, que hoy está aprendiendo, que lleva tiempo quizás haciendo Scrum y que tiene inquietud por esto. El primer paso es el mismo, aprender, ¿no? Educarse. En este caso yo le sugeriría que si puede hacer la formación, que la haga. A mí me cambió totalmente la forma de ver la agilidad. Eh, y que sea parte de la comunidad, que vaya a los meetups. Si tiene alguna duda, que me contacte por LinkedIn y bueno, podemos hablar y yo lo puedo orientar en eso. Pero sobre todo también eso. Fue curioso porque en el meetup que hicimos hace un par de semanas, hubo mucha gente que eran, claro, Scrum Master que querían entender y que no sabían mucho de lo que era LES, salvo haberlo escuchado alguna vez, ¿no? Y me gusta que haya curiosidad, ¿sabes? Y que por aprender cosas nuevas. Así que si yo puedo ayudar a alguien en ese camino de cómo aprender, encantado. Buenísimo, Leo, buenísimo. Bueno, compañero, pues mil gracias por pasar este ratito aquí conmigo, por ilustrarnos sobre LES y hablarnos también de la comunidad que estás impulsando aquí en España para, bueno, pues para hacer pedagogía al final de un modelo que funciona y funciona muy bien en algunos contextos específicos. Totalmente, sí. Te agradezco por la invitación a tu casa, ¿no? Y te voy a traer un cuadro la otra vez, porque así tienes algo más aquí. Pero no, muchas gracias por haberme invitado y haber hablado. Y bueno, nos veremos en breve en alguna otra, ¿no? Sí, señor. Gracias, Leo. Gracias.